me in chaos. Bienvenidos al canal, soy Pucci. Llegó la guía del más esperado, llegó la guía de Noob Saibot, el personaje quizá con más cosas del juego, con más movimiento seguro, con más cosas que aprender también, así que prepárense para una guía bastante larga. Como ventajas podemos hablar de que tiene de todo, un personaje que tiene un montón de movimiento, no te vas a cansar de él rápido. Quizá, bueno, si manejas varios personajes, empezá a manejar Noob Saibot y te va a llevar bastante tiempo. Bastante tiempo, tiene de todo, los combos vas a poder ir variando un montón, tiene un montón de ataques, así que vas a tener para disfrutar un montón. Tiene de todo y aprender también, ¿no? Tiene versatilidad, tiene Started Low, chicos, tiene muchos combos con Low, ahí están este Low, este Low, pero también podemos hacer Overhead, también tenés Overhead, así que puede variar un montón el personaje. Entonces eso lo hace también más divertido. Y tiene buen daño, un daño decente, tiene buenos setups, más que nada con esta teleporcita y también dejando la sombra ahí. Podemos pasar por acá, lo activamos, después explotamos. Va a ser un lío lindo que van a ver en el video. Y tiene esto de bueno. Lo malo que bueno, obviamente es difícil de dominar. Lleva tiempo de aprendizaje. Y otra cosita que capaz le llamo la atención yo, que capaz que es más mecánico, es la teleport. La teleport que en X la tenés que hacer muy justo para que salga. Después lo voy a explicar mejor qué otras maneras tenemos para que salga mejor esta teleport y más seguro en X. Antes de empezar con los streams, vamos a hablar de los movimientos. Sí, de todos los movimientos. Y el primero de ellos, quizá el que va a condicionar mucho, acepta el caos. Adelante, abajo, atrás, 1, que se hace ese movimiento. ¿Qué va a hacer? Va a cambiar las propiedades de ciertos movimientos. Por ejemplo, si nosotros le tiramos una sombrita, cuando tenga acepta el caos activo, lo va a teletransportar adelante mío. Así con muchísimos movimientos. Por ejemplo, este también. Y muchos otros más. Casi todos los movimientos lo dejan, lo teletransportan. Y una vez que te lo teletransportan, obviamente ahí vamos a poder seguir una secuencia de combos que después la vamos a ver también, ¿no? ¿Qué pasa? Después de esto va a durar aproximadamente 11 segundos. Y una vez que ven la sombra abajo, una vez que pasen esos segundos y esas esporas verdes que les aparecen en el pecho, desaparecen. Una vez que desaparecen, perdemos la sombra. No la vamos a tener más durante todo el round. El round, no la pelea. Y acepta el caos, solamente lo vamos a poder usar una vez por pelea. Así que es un movimiento que hay que guardárselo y saber cuándo usarlo. Quizá cuando esté cerrado ahí el round, ahí sí, capaz lo activas. Pero tenés que saber que te quedás sin sombra. O sea, te vas a quedar sin todos estos movimientos que requieren la sombra. Cualquier movimiento que requiera la sombra, no lo tenés más. Cualquier string que requiera la sombra como este, no lo tenés más. Así que es un arma de doble filo. ¿Qué pasa? También tiene una versión en X esto. ¿Qué hace la versión en X? No mucho. No es que te va a durar más el acepta el caos ni nada. Que a partir de ahora lo vamos a llamarle el caos. Va a ser más fácil. Te va a permitir cancelar esto con algún movimiento. Entonces, si yo tiro acepta el caos, ahora puedo tirar un movimiento y cancelarlo. Y quizá porque esto capaz tarda mucho y capaz que el rival te viene a pegar o algo y vos lo cancelás con algún movimiento. La verdad que tanto no se usa la versión en X. Y de hecho, a priori tanto no se usa la versión acepta el caos. Cuando la veamos va a ser como el modo hype de Johnny. Bueno, algo así. Sí, se va a usar, pero ocasionalmente. Está bueno. Pero este es el movimiento que tienen que saber porque va a condicionar el resto de los especiales que vamos a ver ahora. Con el caos puesto vamos a ganar este movimiento. El atrás adelante 2. Inicia bastante, no es tampoco un super disparo, pero bastante bien, es decente. Es low, teletransporta para combo, o sea, es muy bueno. Es
muy bueno, está muy bueno. Y tiene que, bueno, full screen, obvio. Full screen, toda la pantalla, lo agarra, pega abajo. Y la versión en X va a dejar la sombra ahí y después de un tiempito la va a lanzar. El rival no le va a poder pegar a la sombra. O sea, la sombra, si le pega ahí no va a pasar nada, la va a lanzar igual. Pero si nos pega a nosotros, la sombra va a desaparecer. Así que tengan eso en cuenta. Otra cosita que puede servir esto, generalmente se usa algo así. Quizá tiramos esta versión, me mando ahí y tiro esto. Y sigo combo, ¿no? Entonces sirve, porque incluso si se lo bloquea, se va a tener que cubrir este y después lo que lance ahí instantáneamente. Así que está bueno. Otra cosita que vamos a ganar teniendo el caos puesto es que el agarre ahora también lo va a dejar en un portal y lo va a teletransportar hacia nosotros. Y lo vamos a seguir en combo, va a estar bárbaro, va a estar bárbaro. Así que cada vez que tiene el caos puesto, traten de agarrarlo porque van a tener un launcher gratis. Ahora vamos a hablar del exorcismo. La bolita esta. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Lo voy a dejar en ese estado que ven ahí, el coso verde que tiene Havik, que va a durar bastante. Esto nos va a permitir que otra vez, si hacemos el mismo movimiento, le va a hacer como ese estallido. Entonces, si una vez que le pega eso, podemos hacer explotar y nos va a dejar para combo. Esto nos va a permitir un montón de cosas que después lo vamos a ver. Que rutas de combo que sin eso no podríamos habilitar. Aparte, una vez que esté el enemigo así, va a estar condicionado. ¿Por qué digo condicionado? Porque si está a esa distancia o si quiere saltar, nosotros podemos activarla en cualquier momento. Por ejemplo, vamos a dejar el enemigo saltando con la bolita puesta. La bolita puesta. Y nosotros vamos a poder activar en cualquier momento. Entonces va a estar como condicionado de hacer alguno que otro movimiento. Así que, como digo, siempre hay que tratar de dejarle la bolita puesta. Y otra cosa súper importante es que si se cubre, le va a dejar igual ese efectito, el exorcismo puesto. Se lo va a dejar igual. Entonces, siempre rinde tirar la bolita. Obviamente salta la bolita, así que se agachan y listo, el rival se agacha y no le va a pegar nada. Vamos a mostrar la versión en X. Ahora, lo que hace es que si nosotros, bueno, mantiene ahí la sombra, la bolita, el exorcismo, y si nosotros tocamos abajo LB, la va a lanzar sola. ¿Y cómo se usa generalmente esto? Bueno, después lo vamos a ver, digo todo el tiempo, después lo vamos a ver, es que no me quiero adelantar. Pero bueno, generalmente vamos a hacer la tele por ahí, cargamos esto, me hago con esto, le tiro la bolita. Va a ser un lío lo que viene, pero va a estar buenísimo, chicos, no se asusten. Dejo la bolita ahí. Si toca abajo el EV, la lanza. Entonces esto nos va a permitir, por ejemplo, si yo tengo la bolita ahí, me voy con un slide y puedo seguir combo. Bueno, eso lo vamos a ver después en la parte de combos. Pero nada, quiero que lo vean bien en esta parte de este movimiento, para que vean lo importante que es. También lo que tiene es esto, que lo puedes activar al mismo tiempo, explotarlo una vez que le llega y le pega. Le tiene que pegar, si se cubre, no puedes activarla. Miren. No puedo activarlo otra vez. Le tiene que pegar y la hago estallar instantáneamente. Sí, puede servir por si se lo bloquea y ya piensa que puede moverse. Y uno lo activa, pero gastas 2 barras. No es tan usable por ahora. Quizás más adelante veremos. Seguimos con atrás adelante 3. La sombra, la corrida de la sombra. Obviamente también es full screen. Que tiene esta versión. También tiene la versión en X. Que no va a dejar para combo. Está bastante buena. Porque esto, bueno, generalmente se usa acá en algunos streams. Nos va a dejar ahí. ¿Ven? Hago el stream. Llamo la sombra. Y sigo el combo, ¿no? ¿Qué pasa? No siempre va a servir para todos los streams. Por ejemplo, acá sí sirve. Pero los va a dejar a una distancia justa. Porque
Miren, este string yo ya no lo puedo combinar con la sombra. Este string ya no lo puedo combinar. Pero otros sí. Por ejemplo, este sí. Así que bueno, después la parte de combo lo vamos a ver. Pero esta es importante para lo de la sombra. También nos va a servir para hacer combos. Generalmente depende de qué ruta queremos seguir. Pero la sombra nos va a ser muy útil. No quiero seguir spoileando mucho los combos, pero para que vean que la sombra en este sentido sirve. Y como habíamos visto antes también, si tenemos el caos puesto, nos va a traer al enemigo automáticamente para seguir combo. Con abajo atrás 3 tenemos esta patada que inicia en 26 frames y va a quedar en -4. Bastante bien, pero es alta, así que se van a agachar al rival tranquilamente y quedas totalmente expuesto, ¿eh? Así que ojo, se va a usar mucho en el rincón, generalmente se van a ver combos así, lo van a hacer mucho ahí, van a ir apareciendo, estamos a día 3, 2, así que depende de cuando miren este video, se va a usar bastante ahí. También se puede usar en combo, sí, se puede usar en combo ahí, pero no se usa tanto esto. Bueno, ahí entra la sombra si quiero. Requiere un timing muy justo. No se usa tanto eso, porque hay otras rutas de combo. Entonces tanto no se usa. Y la versión en X que tenemos nos va a dejar saltar después de hacerla. Que no sé, a mí tanto no me sale. Será por mi mala ejecución, pero no llega tanto a pegarle. Es bastante complicado. Si bien me deja saltar, la verdad que prefiero hacer otros movimientos. A tener en cuenta está buena. Igualmente, yo creo que va a aparecer cositas. Más que nada en el rincón. Y como siempre hablamos, la versión de caos, cualquier lado, lo va a teletransportar y nosotros vamos a poder seguir combo. Todavía no se está viendo mucho esta patada, así que no se gasten tanto con esta, Con atrás adelante 4 tenemos la barrida y si ven la tenemos 2 veces anotada. ¿Por qué? Porque ahí está la versión con la sombra y sin la sombra. Y ambas tienen la versión con armor. Entonces tenemos la versión normal con la sombra que lo deja ahí tirado, ¿no? Y lo hace rebotar, así que fíjense que va a entrar algún cameo ahí, Después lo vamos a ver. También tenemos la versión mejorada que saca un poquito más. De 60 pasa a 90. No cambia tanto. Y si tiramos la sombra y después la tiramos instantáneamente, nos mandamos nosotros. Y bueno, es súper castigable, se cubren. Ahí ven que quedan -15. Así que ojo con eso. Y una cosita a destacar es que si tiramos la sombra y después nos mandamos con X, tenemos armor ahí. Puede llegar en ciertas ocasiones puede llegar a servir. Ojo que también, como digo siempre, quedan en -15. Y si tenemos el caos activado, como siempre, viene hacia nosotros. Con abajo atrás 4 tenemos esta barrida que pega abajo, obviamente. Va a ser nuestro movimiento con armor. También nuestro wake up así con armor. Y lo bueno que tiene es que la distancia está buena. ¿Ven? Miren de dónde pega. Bastante lejos. Bastante rápido. 18 frames. Obviamente queda castigable. -18 también. Pero si están viendo esta distancia, podemos tirar un low ahí. Bastante lejos llega. Ojo, cuidado que le pueden saltar y castigar, ¿no? Pero llega bastante lejos. Bastante bueno. La versión en X la vamos a usar más que nada para salir de alguna presión o algo así. Y si tenemos el caos puesto, como siempre, lo teletransporta hacia nosotros. Tenemos este movimiento desde abajo atrás 4 en el aire, esta die keep, que como ven hay 4 y como ya también vieron, primero lanza la sombra y después nos vamos nosotros. Si vuelve la sombra, obviamente va a lanzar con la sombra otra vez, así que tengan en cuenta eso. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ¿cómo se usa? Generalmente lo vamos a usar así. Van a tirar la sombrita. Si pega, pega. Y si no, me voy yo y quedo al lado. Miren, a veces se usa así. ¿Y qué pasa? Tiene, a diferencia de esta que inicia en 18, esta inicia en 11, la que me voy solo. En 11 frames. Y de recuperación 7. Entonces, sirve mucho porque ya me da libre movilidad.
entonces queda ahí al lado del enemigo. Está buena, está muy buena. Se usa más que nada en ese sentido. También se puede usar en la versión en X, ¿no? Que esa versión en X, con la sombra puesta, no va a dejar para combo. No va a dejar para combo. Recuerden que en ese momento se van a quedar sin la sombra. El momento que pegan esto. Así que los combos que vayan a hacer acá, por ejemplo, este no lo podría hacer. Tengo que buscar otra ruta de combos. Por ejemplo, el 4-4, que no usa la sombra. Así que a tener en cuenta eso. En el aire también tenemos esta versión que lanza la sombra para abajo. Pega desde arriba. Pero la verdad que no la veo tan usable. Porque es súper castigable, pero recontra castigable. Recontra castigable. Menos 18, pero quedo al lado. Y el enemigo se acaba de dar cuenta de que le tiré la sombra. Así que nada, no se usa casi. Y bueno, también tiene una versión en X. Que también queda castigable, menos 19. Y lo que tiene esta versión en X es que te deja para combo, ¿no? La tiene que pegar justo. ¿Ven cómo falla si la tiro a cualquier lado? Bueno, tiene que caer justo. Pero no sé, no se usa mucho. No se usa mucho. Encima los combos que podés seguir de ahí no son tan efectivos. Porque como el enemigo se está como cayendo, queda como medio... Los golpes altos no les pegan. Entonces no puedo iniciar con 2-1, por ejemplo. Tengo que iniciar con otra secuencia. Sí, quizá si tiene con el caos puesto, que lo va a teletransportar hacia nosotros. Quizá, pero la verdad que por ahora no la veo muy útil. Tenemos la teleport que se hace abajo arriba, cualquier lado de la pantalla y también en el aire, ¿no? Tiene una versión en X que, si ven, a veces me cuesta a mí y busqué a mucha gente. Entré a foros en Estados Unidos y demás para preguntar qué pasaba. Y sí, parece que tenés muy pocos frames para hacerla en X, que te va a dejar para combo, Así que está buena, generalmente se hacen acá. ¿Qué pasa? Cuando vos estás en una seguilla de combos y la haces en X, como que sale más fácil. Pero si la haces así de la nada, puede llegar a fallar. O sea, no sé, capaz seré yo, pero como decía, mucha gente que... Hablé con bastante gente y también tiene ese problema. Que la quieren capaz tirar sola y le sale la común. Sí es problema de ejecución, pero bastante tenemos ese problema. Una solución que puede haber para esto... Bueno, si saltamos y pegamos patada en el aire, es como que los frames que requieren la tele para hacer tocar el RT en este caso, para hacerla en X, van a aumentar. Entonces no la tenés que hacer tan precisa. Qué sé yo, puede llegar a servir. Y bueno, no va a servir también para hacerla en combo. La vamos a usar un montón. Va a ser una de nuestras herramientas para combo, junto como el que le decía, este movimiento, ¿no? Seguimos con el último movimiento de Noob Saibot, el portal. Que si tocamos abajo tras 2, lo va a tirar ahí a la mitad. Si mantenemos para nosotros, lo va a tirar cerca nuestro. Y la flecha para adelante, lejos. Pega abajo y como ven lo atrae, ¿no? Lo bueno es que no requiere tener la sombra para hacer este portal. Entonces, como les decía que, por ejemplo, ahí este combo ya lo hice sin la sombra. Está bueno, está bueno. Tenemos que saber qué cosas no requieren la sombra. El portal se va a usar, sí, se va a usar un montón en combo. Miren esto. Tiro el portal ahí, sigo combo. Y bueno, ahora después lo voy a explicar bien. Pero en combo se va a usar mucho. También quizá en algunos streams, de vez de tirarlo normal, puedo tirar el portal ahí. Condiciona un poco por si pasa. ¿Vieron como el charquito que tiene Rain? Bueno, esto también. De vez en cuando lo podemos tirar por ahí. Y si pega, bueno, pega. Y si no, bueno, no pasa nada. Ahora llegamos a los strings. Los strings, esta secuencia de movimientos, ¿no? Acá les llaman los básicos.
Bueno, estos movimientos que van a variar muchísimo, como les decía y como repito constantemente, si tenemos la sombra o no. Porque algunos strings no requieren la sombra y otros sí. Así que a tener en cuenta eso, y por eso voy a dividir esta parte de los strings con los que requieren la sombra y con los que no. Vamos a empezar con los strings que no requieren la sombra. Tiene muchísimos strings que requieren y que no requieren sombra. Vamos a arrancar con 1, 2. Un movimiento que no queda castigable. Queda en menos 6. Bastante bueno. Bastante bueno esta versión. 1, 2, 3. Porque pega desde arriba. Y de vez en cuando, para sorprender, nosotros vamos a tener muchos movimientos que pegan desde abajo. Entonces, de vez en cuando, para sorprender con un overhead ahí está bueno. Y si se cubre, miren, quedan positivos. Quedan en 1. Está bueno, quedan positivos, está bueno. Así que cada tanto lo tiramos. No diría de tirar el 1-2, sino directamente tirar el 1-2, 3 y que se cubra eso. También tenemos el adelante 1-3 que pega desde abajo. Va, el segundo movimiento, ¿no? Y el primero pega en el medio. Entonces si está agachado le va a pegar. No desde arriba, pero le va a pegar. Está muy bueno y llega bastante lejos. Así que este movimiento lo vamos a usar un montón. Después lo vamos a ver más para combos. Pero entran bastantes cositas desde ahí. Y lo podemos terminar, ¿no? Podemos variar. Y queda en menos 5. Con el adelante 1, 2, 1, 3, 1. Que va a quedar en menos 5. Que incluso si pega, por ejemplo un Mavado ahí entra re tranquilo. Allá capaz le cuesta un poco, la tengo que tirar antes, pega una vez, medio inconsistente. Con este string. Pero un Mavado entra como loco y otros cambios también. Tenemos el 2-4, este movimiento muy bueno que es pega low. Y miren de dónde llega, miren. Lo tiro por acá. Y llega bastante lejos, bastante lejos, bastante lejos. Está bueno, aparte, como ven, entra cualquier cameo ahí. Un Mavado, un Goro, lo que sea, entra ahí. Y tenemos un montón de rutas de combo. Y, miren, no queda castigable, queda en 0. Ya vemos otro movimiento que no es castigable, así que está muy bueno. Tenemos el atrás 3-3, este movimiento que inicia en low, así que lo vamos a usar un montón. Encima después pega en medio, no es que pega arriba. Y si lo terminamos con atrás con 4, también nos va a dejar para combo. Depende del cameo que usen, ¿no? Y miren esto. Tampoco queda castigable. Bueno, queda en menos 7. Un Liu Kang me va a castigar, pero generalmente no lo van a castigar. Así que este movimiento lo van a usar un montón. Aparte, para poder seguir combos de esto. Así que a tener en cuenta. Otro movimiento que anoté que me pareció muy bueno es el 3. Solo el 3. ¿Por qué el 3? Y más que nada por el antiaéreo. Bueno, le voy a dejar que salte normal. Pero si yo toco 3, me va a dejar saltar. Entonces, voy a poder seguir combo. Entonces, cuando están por acá, para medir, puede llegar a servir como antiaéreo. Está bueno, está muy bueno. Y seguimos combo, ¿no? Saltamos y seguimos combo. Otro movimiento que anoté, que no está ahí, pero lo anoté en mi hoja particular, es el 4. Miren, bastante bueno. Me hace acordar a Ermac. Bastante bueno. Bastante bueno. Y seguimos combo. También podemos seguir combo. Ahí entra un 2-1 tranquilamente. Muy bueno el 4. Así que prueben el que más les gusta. También tenemos el gancho, ¿no? Ya que estamos viendo un poquito de antiaéreo. El gancho. Miren el gancho con la sombra. ¿Hasta dónde llega? Miren. Una locura, ¿no? Abajo 2 nomás. Y entra combo también. Entra todo. Después me puedo teletransportar ahí, todo. También tenemos estos strings que se hacen en el aire. Y anoté estos dos por una peculiaridad. Quizá... Miren. Es exactamente igual, mismo daño, pero la ejecución se hace diferente. Este se hace 1, 2, 3, 4 y este 1, 2, 4, 4. Tenemos las dos versiones
que hacen exactamente lo mismo. Pero bueno, dos maneras diferentes de hacerlo. Van a tener que aprenderse el que más les guste de esos dos, sí o sí. Y este, ¿no? El 2, 3, 4. Generalmente en los combos se hace 2, 3, 4, salto, 1, 2, 4, 4. Y después teleport. Pero en este caso lo anoté porque, como ven, tienen los portales y van a estar mucho tiempo en el aire el enemigo. Así que sí o sí lo van a tener que aprender. Recuerden, generalmente hace primero el 2, 3, 4 y después el 1, 2, 4, 4. El 1, 2, 4, 4 generalmente lo hacemos cuando queremos cerrar el combo. 1, 2, 4, 4, teleport. Si yo quiero, si toco 2, 3, 4, es porque voy a saltar otra vez y hacer el... Uy, qué lío. El 1, 2, 4, 4. Entonces cierro con 1, 2, 4, 4. Inicio con el 2, 3, 4. Y ahora vamos a hablar de los strings con sombra, que requieren la sombra. Tenemos el 1, 2, 1. Lo podemos cortar ahí. Queda bastante lejos. Queda menos 9. No es castigable. Está bueno. Como para... Sabes que se va a cubrir. Le tirás esto. Y después capaz que vas con adelante 1, 3. Entonces está bueno. Se cubre. Quedamos a una buena distancia, safe. Y tiramos el adelante 1, 3. Después podemos seguirlo, ¿no? Tenemos el 1, 2, 1, 2. Lo va a golpear, lo va a dejar lejos. Y no es castigable. Creo que este no es castigable. Ahora vamos a ver. No, si es cierto, no era castigable. Menos 6. Es importante que se aprendan esto. No le digo de memoria, pero al menos saber qué queda castigable o no para tirarlo durante la pelea. Se puede combinar, depende del cameo. En este caso con Janet hacemos otras cosas, no tanto usamos esto, pero está bueno este stream que les digo de que lo deja a esta distancia, porque hacemos un pasito para atrás y nos acercamos. Incluso si pega está bueno. Y después tenemos la versión de 1, 2, 1, 4, que es súper fachero, ¿no? También entra todos los combos que quieran ahí, entra lo que sea. Pero no se usa tanto. Al menos por ahora, repito, estamos a día 2. Y vamos a ver cuánto queda en bloqueo. Queda en menos 14. Menos 14 pero a una buena distancia. Así que, bueno, a ver, una corridita de Scorpion, lo que sea, nos puede llegar a castigar a esa distancia. Pero generalmente este por ahora no lo veo que se use tanto. Seguimos con el adelante 1, 2 y el adelante 1, 2, 2, que quedan menos 7. Y el adelante 1, 2 quedan menos 14. Generalmente no lo vamos a usar este movimiento. ¿Es importante saberlo? Sí, es importante, hay que aprender de todo, pero por ahora no se está viendo mucho que se use esta versión. Se puede continuar con cameo, depende de cuál, babado sería justo en ese stream. Pero tanto no se usa. Tenemos el 2-1, el 2-1-2 y el 2-1-2-1. Esta secuencia es la que más vamos a usar. ¿Por qué? Porque inicia en 7 frames. Con el movimiento vamos a castigar con 2, con upside. Encima, ve abajo. Con el 2-1-2, ve abajo. Le vamos a tirar la sombra y después lo vamos a ver, ¿no? Pero este movimiento es el que más vamos a usar. Y tiene una versión que 2, 1, 2, 2, 1, 4, que pega desde arriba. Que incluso nos va a dejar hacer teleport. Después puedo llamar cameo ahí, ¿no? Lo que sea. Porque la teleport lo rebota, entra todo. Entonces, con esta secuencia vamos a jugar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. 2, 1, 2. Y de vez en cuando 2, 1, 4. Que les aseguro que se lo van a comer. Porque nadie se espera que te la jugás con ese movimiento. Porque es súper castigable, ¿no? Recordemos que queda en menos 13. Re castigable. Un Scorpio con un 2 ya te llega a castigar. O un Uplock ya también. Tenemos esta secuencia que, bueno, recuerden que el 4-4 no requiere la sombra. Pero ya el 4-4-3 sí. Que entra cameo, podemos ir en combo todo, ¿no? Lo anoté
en esta parte también el 4-4 porque le vamos a usar muchísimo y a veces vamos a terminar ahí y cuando el rival piensa que no seguimos combo, le soltamos la sombra. Y aunque se cubra, esto le va a pegar. Y queda en -7, no es castigable salvo por algunos, ¿no? Así que este movimiento muy usable. Y un resumen de los strings, que sé que son 200 millones de strings, entonces al principio puede ser un lío, y sí, es un lío, de no saber cuáles son los mejores. Entonces tenemos, para mí, para destacar, el adelante 1-4, 1-3, perdón, lo vamos a usar muchísimo, muchísimo. Nos va a permitir seguir el combo, es muy bueno. El 2-1-2, que va a ser nuestro movimiento más rápido para castigar y seguir combo. El 2-1-4 para tener la variante de este movimiento, que el rival piense que viene low y le metes el overhead. Y también sigue combo. Y después por último el 4-4, porque va a pegar desde arriba. Entonces quizá, miren, ya tiro, si él piensa que voy a tirar el low, le hago una barrida, por ejemplo, ¿no? Que aunque quede totalmente castigable, después vamos a ver que hay maneras de que quede safe. Así que esos son los strings como más usados. Pero bueno, lo ideal sería que se aprendan todos. Porque por ejemplo este también está muy bueno, aunque queda en 0 y pega low muy rápido. En cuanto a cameos, miren, la verdad que lo que tiene Noob Saibot es que muchos strings los rebotan, lo dejan en el aire, los mandan lejos. Entonces pueden tener un Mavado, un Goro, cualquiera que nos ayude en eso. Incluso la teleport también es clave que alguno nos ayude ahí. Pero vamos a lo que está funcionando ahora. Quizá en unos días esto puede cambiar o en unos meses ni hablar. Pero Janet nos va a servir incluso hasta combinar el agarre. Que si bien cuesta ahí, la tenemos que llevar justo ahí en ese momento. Cuando lo agarra ahí y después combina. Nos va a permitir combinar un montón de strings y encima hacer secuencias que con otros personajes no nos dejaría. Ahora en la parte de combo vamos a hablar específicamente de esto. Y llegamos a la parte del video que más le gusta quizá a la gente, que es la parte de los combos. Pero si vieron todo el video, que espero que así sea, van a entender de lo complejo que puede llegar a ser los combos de entender o hacer un poquito los combos de Noob Saibot. Tenemos por ejemplo la opción de estar con el caos, si el enemigo está con exorcismo, o si nosotros no tenemos la sombra. Después de usar el caos, hay tiempo, recuerden, 11 segundos más o menos, te quedas sin la sombra, así que tenés que aprender. Entonces tenemos muchísimas variantes. Tenemos la versión de estar con la sombra, sin caos y sin exorcismo. Estar con la sombra, sin caos y el enemigo con exorcismo. La versión de estar sin la sombra, sin el caos, que es el peor de los escenarios. Estar sin la sombra, pero el enemigo que tenga exorcismo. Tenemos la posibilidad también de estar con la sombra y el enemigo tenga exorcismo y también tener el caos. O sea, es el escenario que tenemos, somos su Goku ahí. Entonces todo esto va a variar también si tenemos barra de ex y si tenemos cameo para hacer. Así que fíjense todo el lío que puede llegar a ser los combos de Noob Saibot y las infinitas posibilidades que van a ver. Y en videos combos que se buscan más por otros lados, van a aparecer constantemente posibilidades diferentes. Y eso es lo que lo hace divertido al personaje, que no siempre va a ser igual. Los combos van a variar siempre. Y entonces vos vas a tener que estar atento todo el tiempo a qué tenés y qué no tenés. Vamos a empezar hablando de los combos que tengas la sombra. Generalmente vas a tener la sombra, no se asusten tanto a pesar del lío que expliqué recién. Generalmente siempre tenés la sombra, a menos que uses esto que casi que no lo usás. O si tiraste la sombra con algún movimiento y en ese breve periodo de tiempo no la tenés. Pero bueno, es importante saber, ¿no? Todas las variantes de tener o no la sombra. Y si tenés el caos o no. Vamos a empezar con este combo que se hace 2-1-2. Llamo la sombra 2-1. Al principio quizá no le sale porque van a querer tirarlo instantáneamente. Yo ya le casé un poco la onda, a veces también fallo. Todos fallan, ¿eh? Hasta el más pro player falla.
tiran la sombra y después hacen 2-1 y teleport. 23%, bastante buen daño, sin cameo, sin barra X, bastante bueno. La complejidad van a tener en esta partecita de lanzar la sombra y el 2-1. A veces puede llegar a fallar, pero bueno, con la práctica lo van a tener. Otro combo base que ya lo expliqué un poco a lo largo del video es que muchas veces si tenemos el caos o incluso si les pega el exorcismo, el enemigo va a quedar arriba. Entonces, ¿qué hacemos en esa secuencia de movimientos? O si se come la teleport, tenemos que saber rápido qué hacer. Como dije, tenemos que hacer 2, 1, 4, 1, 2, 2, 4 y teleport. Esta es la secuencia como más básica de si el enemigo está en el aire. Generalmente siempre terminamos así. Si lo agarra esto, siempre terminamos así. Es importante que aprendan esto, es clave. Estos dos combos que le dije son súper claves. Algo importante también para explicar de los combos es que si yo dije que este combo podés tirar la sombra ahí y después haces 2-1, en el rincón no sale. Porque el enemigo queda muy pegado. Obviamente en ese momento tenemos que hacer atrás 3, abajo atrás 3 y seguir el combo. No me pongo a hacer un combo súper complicado en el rincón porque no es el objetivo de esta parte de combos. Es que entiendan cómo funcionan los combos. Y sí aplicar los básicos y los que sí o sí se tienen que aprender. Recuerden también que el atrás 3-3. Y si yo tiro una sombra no va a entrar el 2-1 ahí en el medio. Sí, si tiro el delante 1-3, sí va a entrar la sombra. Y después seguimos el combo igual que siempre. Si tiene el exorcismo puesto, recuerden que nos va a habilitar esto. Entonces lo vamos a poder activar muchas veces en los combos. Voy a poner acá en ajustes que tenga siempre puesto eso. Así no lo tengo que tirarle la bolita todo el tiempo, ¿no? Que esté cargado siempre. Entonces yo hago lo que quiera, pum, practico todo eso. ¿Qué pasa cuando tiene esto? Bueno, ahora vamos a poder hacer este combo. Vamos a poder explotar acá y seguirle ahí. Bueno, también puede ser el otro combo aéreo, no puede variar. Pero bueno, es importante saber que ahora van a tener esa posibilidad de tener el exorcismo ahí y seguir los combos como quieran. Quiero que aprendan eso, como repito todo el tiempo, pero es más importante que ustedes aprendan cómo se hacen a que yo les muestre solamente un combo que va a haber 400 millones de videos en YouTube de video combo. Lo importante es eso, que incluso si está a esta distancia no voy a llegar, entonces voy a tener que hacer otra cosa. Quizá a esta distancia sí ya llego y ya puedo saltar y seguir el mismo combo de siempre. Entonces recuerden, el exorcismo, activarlo, también lo puedo activar ahí. O incluso si puedo hacer este string que les decía hace un momentito. Ven, lo dejo entero para que vean que a veces fallo yo. Y que incluso los mejores pro players fallan. Vos ves un stream de alguien de Twitch y suele fallar. Y más con Noob Saibot que salió recientemente. Si por alguna razón ya tenés el caos, que lo voy a dejar activo siempre, acá, y le enganchaste cualquier cosa que lo teletransporte, cualquier string que lo teletransporte, que mostré en todo el video, la secuencia más o menos va a ser siempre la misma. Siempre la misma. Por eso repito incansablemente. Ahora muestro que bueno, tenemos el caos activado. Entonces yo tengo el caos ahí, lo revoleo, lo tira y siempre lo mismo. Siempre la misma secuencia. Pero bueno, es importante que sepan que si tengo el caos, hacer todo esto. Para los combos con Janet, y quizá me extienda un poco más hablando de ella, nos va a servir un montón porque como a ella la invocamos generalmente para extender combos, o sea, generalmente vamos a hacer esto, bueno, vamos a hacer todo el tiempo, no la usamos para tirarla, por ejemplo, por acá. Entonces en el neutral no nos va a ayudar mucho, pero sí para extender. Entonces generalmente cuando la necesitemos,
ella va a estar. Va a estar porque no la usamos en otras cosas. Quizá para hacer la parecita, ¿vieron? Esta, bueno, y tirar la bolita ahí. Y si quiere saltar, bueno, le puedo hacer un antiaéreo. Así que... Pero generalmente esto no lo usamos tanto, pero es una posibilidad, lo quería aclarar. Aclarado esto, vamos a ver la secuencia que generalmente hacemos constantemente con Janet. Esta secuencia, este combo es el que más vamos a usar con Janet y Nopsibot constantemente. Incluso después de la teleport puedo seguir llamando a Janet. Creo que ahí puede llegar a entrar otra patada, pero más o menos quiero que vean cómo sería la secuencia. Y hay otra manera que está muy buena para terminar, que creo que es una de las cosas por las que más se usa Janet, que es esta. Y acá vamos a terminar con la bola ahí. La bola cargada, después de terminar con esta teleport, el portal este, nos va a permitir jugar un poco con el oponente. ¿Por qué? Porque el rival va a tener que ver si yo le hago low desde arriba, alto desde arriba, o alto y low. Y como está cargado esto, si yo llego a hacer esto, miren todo el daño que se puede comer. Una locura, una locura. Así que recuerden, después de Janet, cuando tiran la teleport, carguen esto y después hacen toda la secuencia esta. ¿Qué pasa? ¿Sí requiere mucha práctica? Sí. Acá le voy a dejar cómo sería la secuencia completa para que vean lo mágico y lo bueno que puede llegar a ser esto. Todo eso sin barra X, lo que sacó. Bueno, hasta acá la guía, gente. Pensé en hacerla en dos partes, pero dije no, mejor la hago en una, así queda todo junto en un solo video y ya está. Capaz tardé un poco más, pero era mejor tener todo junto. Sí, se podrían los combos haberlos puesto más, tenía combabado para hacer, pero el video iba a durar más tiempo todavía e iba a tardar más tiempo en hacerlo. Y sé que estamos todos re hypeados con Nopsibot, entonces me pareció mucho mejor que en esta guía esté focalizada más a entender al personaje y en base a eso de entenderlo ya puedan, quizá aparece un nuevo combo y ya lo van a poder aplicar porque ya entendieron cómo era la base del personaje. Disfrútenlo, tienen de todo para hacer con Nopsibot. Al que le gusta, aunque pierda, yo diría que siga jugando un rato más, que lo siga probando, que pruebe contra la máquina, después contra player informales o lo que sea. Y le van a ir sacando la onda al personaje y la verdad que es muy divertido, muy divertido. Y acá les dejo las dos guías que hizo Spider de Cyrax y Sector, que también están tremendas. Yo creo que Sector le tengo muchas ganas. So serious, so serious.